del 2020 resulta que no se cumplió el pronóstico de crecimiento de la población que se preveía en 2015. Hay que recordar que hay un censo completo cada 10 años, pero hay mediciones a lo largo de la década, la más importante es quinquenal. Decía, se supone que íbamos a tener 129 millones de habitantes. Ahorita quedamos más pegados a 126 y no sé si a algunos les asuste o a otros les dé gusto, pero el hecho es que esto que le pasó a México en esta década le está pasando a muchos países en el mundo. Hay un artículo reciente en The Economist que dice, vamos a pasar del baby boom al baby bust. Dicho en español es de esta auge de la natalidad a la depresión en la natalidad. O sea, que están naciendo menos niños y la población se va a ir achicando y no va a haber nuevas generaciones para suplir a las anteriores. Pero en algunos países, digamos que México está en el promedio, se redujo la tasa de fecundidad por mujer, que lo que quiere decir es el número de hijos que tiene, creo que de 2.3 a 1.9. Es muchísimo en términos demográficos, equivale a un 20% menos. Pero decía, para muchos esto es la solución, el que haya menos niños frente a temas como cambio climático, frente a todo el proceso de erosión de la naturaleza. Pero hay que decir, hay países en donde esto está ocurriendo de manera mucho más aguda. El ejemplo literalmente donde están todas las alertas es Corea del Sur. Es uno de los casos de éxito económicos de los últimos 40 años, pero tiene por mujer 0.7 hijos, lo que significa que la población prácticamente se va a reducir en 1/3 a lo largo de una generación. Literalmente hay alertas rojas, si se puede decir así, en lo que tiene que ver con demografía. Entonces, ¿quién va a mantener a la generación que se va a retirar de la fuerza laboral? Porque va a haber menos gente, va a haber menos contribución a la hacienda pública en Corea y no va a alcanzar. ¿Y quién va a ser, quién se va a ocupar de actividades que son intensivas, literalmente, en capacidad humana? Uno piensa claramente sector médico y cuidados de los ancianos. Pero tenemos también cuidados de los bebés, tenemos muchas de las actividades que hay que ver con mucha atención cómo se van a desempeñar con este cambio demográfico. Claro. Del censo, a mí me gusta también poner atención a lo que está pasando con extranjeros que viven en México. 1.2 millones. Es más o menos el mismo número que vivía hace una década y, como todo el mundo se imaginará, predominan estadounidenses. El primer grupo extranjero que vive en México son estadounidenses, más o menos son 750,000, pero los grupos que siguen, uno diría, casi no hay centroamericanos. Aparecen colombianos, aparecen europeos. Tenemos en ese sentido una especie de anomalía continental. Pero es que los centroamericanos vienen de paso porque quieren ir a Estados Unidos. Y lo que dice el censo es, no son los que se quedan. A pesar de que en algunas zonas sí hay mucha presencia de centroamericanos, claramente uno pensaría en Chiapas, pero ya en la fotografía grande del país, pues no lo es. Y otra parte que enfatizaba Félix, el país, cuando vemos lo que estudió la gente, cambió muy poco. Predominan carreras administrativas, ciencias sociales y lo que sí, tenemos cada vez más población universitaria. Ya son 20 millones de universitarios. Decías bien tú, Eduardo, no distingue de repente cuando se trata de estudios universitarios y cuando son técnicos superiores. Pero el hecho es que sí ha avanzado la educación superior. Lástima que no haya crecido tanto carreras como ingeniería, matemáticas, incluso medicina. Bueno, y lástima que no haya empleo para
la mayoría, o no para la mayoría, pero para muchos de ellos, y lástima que los sueldos también sean tan bajos para los que estudiaron una carrera universitaria o tecnológica, porque está también medido que muchos dicen ya para qué estudio si no voy a ganar lo que debería yo ganar después de irme 5 años a la universidad. Paola. A ver, de lo que hablaba Luis Miguel de la tasa de fecundidad, creo que aquí hay un análisis interesante porque justo en países, por ejemplo, en España, está pasando mucho que ya las nuevas generaciones ya no están teniendo hijos. Entonces, ya son generaciones que ya están dejando atrás el tema de los hijos como matrimonios, como parejas. Ahora, lo que vemos aquí y lo que decía Luis Miguel, el tema, por ejemplo, vemos que en Chiapas la fecundidad, la tasa de fecundidad incrementó, pero en la Ciudad de México es la más baja, con 1.2 hijos. Es lo más grave, que donde hay más miseria es donde hay más hijos. Pero ahí te va, también tenemos que analizar en donde se permite el tema del aborto, porque también el impulsar el tema de las políticas de aborto, independientemente de estar en contra o a favor, tiene que ver con las mujeres a tener acceso a decir, ya no quiero yo tener el hijo, y tener la opción de que eso empiece a bajar los índices de fecundidad y obviamente de generar toda la parte de vida fértil en una mujer. Absolutamente. No hay relación entre esas dos variantes, pero en fin, hay 3 elementos. Sí, porque incrementó, si tú ves los datos, ahí sí, Marco, perdón, si ves los datos de cuánto ha crecido no se ha probado que reduce la fecundidad el que se apruebe el aborto. No reduce la fecundidad de ninguna manera, pero ya no puedes contabilizar hijos, ya no tienen hijos las mujeres. Pero en fin, a ver, quiero hacer mención a 3 elementos que me parecen muy importantes. Uno es que el famoso bono demográfico que tenemos como país prácticamente está desapareciendo. Número 2, estamos reduciendo la población, lo cual significa que no vamos a tener capacidades productivas en un futuro. Y el número 3 es el envejecimiento de nuestra población. Hemos pasado de ser una población joven, estamos empezando a ser una población adulta y dentro de poco vamos a ser una población adulta mayor. Y me parece que como país todos estos datos, toda esta riqueza de datos no se están convirtiendo en política pública, no se están convirtiendo en acciones para prever el futuro. Me parece que tenemos varios riesgos que no estamos poniendo en la agenda, y nuestra agenda legislativa, la agenda de políticas públicas, de gobierno y social, va en otro sentido totalmente contrario, desperdiciando toda esta riqueza de información. Por eso, desde el principio le pregunté a Luis Miguel, ¿quién va a mantener a los que hoy tienen 40 años y se retiren dentro de 25? ¿Quién va a pagar las cuotas del Seguro Social para pagarle su pensión a los que se retiren dentro de 25 años? No va a haber la suficiente masa crítica de nuevos trabajadores que puedan mantener la estructura. Eso se ha visto y se está viendo en países como Italia, como España y como Corea del Sur. Ya no hay fuerza laboral suficiente para mantener una pirámide que se está invirtiendo en donde hay más gente mayor o adultos mayores y hay menos jóvenes. Félix. Y aquí entra otro tema, el tema de la discapacidad. Hay 6 millones de mexicanos con discapacidad. De esos 6 millones, el 40% son por enfermedad y el 27% por edad avanzada. Así se consideran. Entonces, ¿y cuánto será por accidentes del trabajo? Eso ya no viene en el reporte, pero pueden ser considerados a lo mejor como parte de enfermedad. No, habría que ver. Es otra cosa. Pero ojo, es bien interesante esto que dice Félix. La segunda mayor causa de discapacidad es la edad. ¿Por qué digo? Siempre que hablamos de discapacidad, en automático pensamos un accidente, algún problema de nacimiento. Cuando en la medida en que envejecemos, es decir, en la medida en que como población tenemos cada vez más personas de la tercera edad, pues lo lógico es que va a haber más personas que van a requerir algún tipo de apoyo para cumplir tareas sociales. Algunas veces ese apoyo... ¿Quién va a pagar las cuotas del Seguro Social para que estos adultos mayores que van a requerir más medicamentos, van a sufrir enfermedades degenerativas que son costosísimas? ¿Dónde van a estar los chavos para pagar esas cuotas? Creo que lo que dice Marco, tal vez no se han dado cuenta y no lo están tomando como una política futuro.
porque les importa el hoy y no les importa mucho el mañana. A ver, francamente eso nos ha ocurrido. Como país tenemos muchos problemas para ver mediano y largo plazo. Creo que es un asunto cultural. Creo, y yo rescato lo que dice Marco, aguas, seguimos viéndonos como si fuéramos un país joven, con un país que tiene un bono demográfico para explotar a futuro. La oportunidad para usar el bono demográfico ya se está yendo, se cerró la ventana. Bien, pues nomás hay que ver cuántos adultos mayores han ido a vacunarse. No, Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.